Un madrugón, una estación de trenes, el reloj que anuncia la partida y mi ilusión se pone en marcha hacia un nuevo rumbo. Viajeros, hoy visitamos Breda, una de las ciudades bonitas de Países Bajos. Breda es una pequeña ciudad al sur de Países Bajos, llena de rincones sorprendentes. Una ciudad bonita donde las haya. Está situada entre dos ríos, el río Mar y el río Deja. Limita con Bélgica y hoy la recorremos. Bienvenidos a una historia por el mundo. Hoy visitamos la ciudad de Breda, en Países Bajos, así que acompañadme que empezamos. Aquí la vida discurre con tranquilidad, con numerosos cafés, terrazas, restaurantes y sus apacibles canales. Breda es una acogedora ciudad donde la prisa no existe. Es una villa con una historia rica e interesante. Posee un patrimonio monumental y cultural que incluye lugares tan emblemáticos como la Puerta de los Españoles, la Catedral Gótica o el Castillo de Breda, una fortaleza rodeada por un foso de agua situada en el centro de la ciudad en el Parque de Valkenberg. El castillo estaba cerrado por tema del COVID. Curiosamente, hasta aquí también se acercan algunos locales a pescar en las aguas del río Mar que rodea la fortaleza. También famosa porque se encuentra el barco que los españoles usaron para la primera toma de la ciudad a finales del siglo XVI. Actualmente alberga una academia militar. La villa de Breda fue el escenario de uno de los cuadros más populares del pintor español Diego Velázquez, La rendición de Breda. Tuvo lugar en el año 1625, cuando tras un largo asedio, Breda se rendía a las tropas españolas. Este histórico momento fue el que retrató Velázquez y puede verse en el Museo del Prado de Madrid. En el Parque Valkenberg podemos disfrutar de la naturaleza en pleno centro de la ciudad, dar largos paseos andando en bicicleta, descansar. Además encontramos patos, gansos y gallinas que viven en él. Está al lado del castillo de Breda. Por él también pasan canales en los que podemos dar un paseo en bote. Destaca el monumento a los Nassau, el estanque y un puente de estilo oriental. El antiguo puerto de Breda estaba ubicado donde hoy están las calles Prinsengate y Heaven, un paisaje idílico con casas y bares con terrazas alrededor. También vemos la Puerta de los Españoles. Era una puerta de entrada para los suministros de las tropas españolas en aquella época en que Breda estaba conquistada por estos. Si queremos aparcar la bici y dar un paseo por el canal, no hay problema. El precio del barco es de 60 euros por 2 horas de recorrido.
A este puente que cruza el canal vienen los enamorados a colgar sus candados. ¿Que no queremos el barco? Pues la Waterbici es otro plan estupendo. Podemos reservar con antelación vía online o en el momento. Hay distintas tarifas, entre 25 y 45 euros la hora. Y hay quien se decanta por su propio barco. La zona del casco antiguo siempre está bastante animada y es que a los locales les gusta mucho disfrutar la buena vida y más en días soleados. Ahora os enseño uno de los lugares más bonitos y escondidos de Breda, el Beaterio. El beaterio o beguinaje era donde vivían las beatas o beguinas, constituido por una o dos filas de casas unidas mediante corredores, iglesias y enfermería, todo alrededor de un jardín o patio. Estas construcciones son originarias de Flandes y Países Bajos. Algunos todavía existen y están clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este modelo de vida surgió en el siglo XII. Las mujeres cristianas decidieron agruparse para vivir juntas su deseo de entrega a Dios y a los más necesitados, pero al margen de la estructura de la Iglesia Católica, quien rechazaba los derechos de las mujeres. Son consideradas el primer grupo feminista de la historia, porque rehuían las órdenes de los hombres. Espirituales pero no religiosas, mujeres fieles a sí mismas, alejadas de cualquier tipo de voto que la reprimiese. Los beaterios estaban rodeados por murallas y separados de la ciudad por varias puertas que se cerraban por la noche. Las Beguinas, una asociación de mujeres cristianas de diferentes clases sociales que dedicaban su vida a ayudar a los más desamparados, enfermos, mujeres, niños y ancianos, y también hacían labores intelectuales, organizaban la ayuda a los pobres y a los enfermos en los hospitales. No tenían ningún tipo de voto, eran libres de dejar la asociación en cualquier momento para casarse. La última beguina del mundo murió en el año 2013 en Bélgica, a los 92 años. Con 20 años ingresó en la comunidad y trabajó atendiendo enfermos. Frente al beguinaje encontramos un jardín de esculturas. Está escondido detrás de unos antiguos juzgados. Un museo al aire libre. William Merck, nombre del ex alcalde de Breda. Un oasis de tranquilidad en el centro de la ciudad. Es una pequeña área donde puedes contemplar mucho arte. Cada escultura tiene nombre y una historia. Este jardín, de carácter semipúblico y debido a la privacidad de los residentes, solo se puede visitar de 8 a 4 y los fines de semana de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
tenemos la Catedral de Breda, o Iglesia de Nuestra Señora. Cuenta con la torre gótica más grande de los Países Bajos, de 97 metros de altura. Se puede ver desde cualquier punto de la ciudad. Se sitúa en el centro histórico, en Grote-Markt. Es un templo protestante. Comenzaron sus obras en el siglo XIII y tardaron en construirla 100 años. Es conocida como la Grote Kerk. Estaba cerrada y solo pude verla por fuera. Aquí tenemos las alitas con salsa de búfalo, así que las vamos a probar. Espero que no sea picante. Por si acaso, solo mojo un poquito. Es picante. ¿Lo ven? Exquisitas. Y aquí tenemos los panecitos, mirad qué bonitos, decorados perfectamente y con 3 salsas. Esta es de trufas, aquí tenemos alioli y aquí tenemos otra que es de olivas, que se llama tapenade. A ver, vamos a probar el de trufas. Está muy bueno, suavecito. Aquí encontramos el castillo de Bouvigne, un palacio sacado de un cuento de hadas. Destaca la naturaleza que lo rodea. Se sitúa al sur de Breda. Cuenta con 3 extraordinarios jardines, uno inglés, otro francés y el tercero alemán. Alberga también un huerto de árboles frutales. Este castillo data de 1554. Solo pude verlo desde fuera, no estaba abierto al público hasta nuevo aviso. Ya me estoy despidiendo y espero que os haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!